de este capítulo nos recuerda la anatomía del pulmón, ¿verdad? Nos dice que el bronquio derecho se divide en 3 bronquios principales y el izquierdo en 2. Nos habla de la ramificación dicotómica que presenta de 2 en 2, ¿verdad? Los bronquios, bronquiolos, etc. Y nos permite diferenciar el bronquio del bronquiolo, donde el primero, el bronquio, tiene cartílago, ¿verdad? Y el bronquiolo no. Nos habla de los alvéolos y nos explica que es una zona de intercambio gaseoso. Nos muestra esta representación esquemática de la tráquea junto con los lóbulos superior, medio e inferior en el lado derecho y superior e inferior en el lado izquierdo. ¿Por qué nos habla un poquito de la parte anatómica, verdad? Donde aquí nuevamente vemos los bronquios superior, medio e inferior y el superior e inferior en el lado izquierdo. Porque justamente en esta parte, o sea, en esta primera parte de anomalías, hablamos de varios tipos de anomalías y ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Les parece que las personas pueden vivir con un solo pulmón? ¿Sí o no? Sí. Ahora, no es tan así, ¿verdad? Si fuese que sí, ¿con qué lado de pulmón sobrevive? O sea, ¿cuál es compatible con la vida? Si tiene pulmón derecho o si tiene pulmón izquierdo. Algunos dicen izquierdo, algunos dicen derecho. Justamente la primera parte de que nos habla, ¿verdad?, de los lóbulos pulmonares. Realmente la respuesta es sí, se puede vivir con un solo pulmón. Y vamos a ver los tipos de malformaciones que existen, ¿verdad? Ahora, ¿con qué lado se puede vivir? O sea, es más compatible con la vida, es del lado derecho, como tiene 3 lóbulos y es más grande. El del lado izquierdo, por supongamos que la persona nace con el pulmón del lado izquierdo, no del lado derecho, es imposible compensar y entonces generalmente fallecen. Igualmente muchas personas con un solo pulmón, siendo del lado derecho, llegan a fallecer porque tienen otras patologías cardíacas asociadas. Muchas veces no es solo el pulmón el problema, aparte de tener en pulmón, tienen en corazón o tienen en tracto digestivo. Entonces por eso habla la primera parte de la anatomía. Aquí nos muestra la estructura anatómica alveolar y aquí nos repasa un poquito la parte histológica, ¿verdad?, del epitelio respiratorio, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, el epitelio respiratorio era cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Teníamos glándulas submucosas, pericondrio y cartílago hialino como parte histológica, ¿verdad? Repasando de qué tenemos que encontrar en un pulmón normal. Aquí nuevamente nos muestra ese epitelio respiratorio y son muy evidentes las cilias. Y aquí justamente nos sale todo también aquí, nos dice que aquí hay la presencia de un gran cartílago, lo cual nos dice que esta estructura histológica corresponde a un bronquio. Aquí también, como vemos, placas de cartílago, epitelio respiratorio, esto corresponde a lo que es un bronquio. Ahora, un bronquiolo que dice aquí en la parte inferior que no sale, ¿verdad?, va a carecer prácticamente, o sea, en este caso esto es bronquio ahora porque tiene cartílago, pero si esto fuese bronquiolo carece de esto y básicamente tiene músculo liso que está alrededor y presencia de alvéolos que vemos alrededor. Ahora, en esta parte de la imagen histológica vemos que hay como un nido de células inflamatorias. Les pregunto, ¿eso es normal o no en un pulmón? ¿Estos nidos les parecen normales o no? Y ahí se olvidaron de lo que era el BALT, tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos. Es normal, podemos ver así en forma de nidos como parte del BALT, ¿verdad? Y aquí justamente se ven macrófagos que también pueden estar presentes. Ahora, si esto fuese inflamatorio como tal, no es que solamente va a estar aquí la concentración de células, sino que también vamos a ver en las diferentes estructuras, en los bronquios, en los bronquiolos, en los alvéolos, ¿verdad? Entonces el BALT, no se olviden, tejido linfoide asociado a bronquios y bronquiolos, que es normal.
Luego teníamos lo que son las estructuras de bronquios terminales y alvéolos que tienen que estar limpios. Teníamos las células, que son el neumocito tipo 1, que eran más alargaditos, y el tipo 2, que era más gordito, era más redondo a ovoide, que era el encargado de producir el surfactante. Eso es nada más para hacer como un repaso de lo que es la parte anatómica e histológica y poder ubicarnos en estas patologías que vamos a ver. Bueno, entonces en anomalías congénitas ya dimos una breve introducción donde hablábamos si se puede o no vivir con un pulmón. Ahora, aquí esto es categorizado como varios tipos de malformaciones. Tenemos lo que es la agenesia, que es la ausencia completa de un pulmón o de ambos. No existe parénquima, bronquios ni vasos. Y esto es categorizado por los pediatras como clase 1. ¿Qué sería esto, verdad? Tenemos, en este caso es una agenesia de un lado del pulmón, ¿verdad? Prácticamente no hay pulmón, no hay vasos, no hay bronquios, ¿verdad? Si es de los dos lados es incompatible con la vida, ¿verdad? Ahora, la aplasia es la existencia de un bronquio rudimentario pero que termina en un fondo de saco ciego. Tampoco hay vasos ni parénquimas, que sería este caso, ¿verdad? Se ve que hay un pulmón, el otro lado se ve que se formó el bronquio, pero termina en fondo de saco ciego. En la aplasia, en la agenesia no se forma ni siquiera ese bronquio. Ahora, la hipoplasia, que digamos entre los tres es de mejor pronóstico porque por lo menos se forma, ¿verdad? El otro pulmón, solamente que es pequeño, es no funcionante, tiene vasos hipoplásicos y es la clase 3, ¿verdad? Un pulmón está normal, el otro lado se ve que se formó, pero es más pequeño, ¿verdad? Y no es muy funcional. Entonces, entre los tres, el de mejor pronóstico es la hipoplasia, ¿verdad? Ahora, lo malo, como estábamos diciendo, es que ellos normalmente en un porcentaje alto, 60% está asociado con otras patologías cardíacas. Entonces, muchas veces esta asociación es lo que lleva a decirse es incompatible con la vida. Pero, como dijimos, se puede vivir, sobre todo si es del lado derecho, el pulmón que se desarrolló, no así del lado izquierdo. Ahora, existen estas patologías generalmente se van descubriendo, ya sea hoy día durante las ecografías mismas, ¿verdad? Que como ustedes saben, hay 3D, 4D, etcétera. Existen un montón de ecografías prenatales, ¿verdad? O bien, ya cuando van naciendo se va consolidando el diagnóstico. Ahora, el quiste broncógeno, que es un quiste que también se puede padecer y está descrito en el capítulo de malformaciones, es una ramificación anormal del árbol tráqueo-bronquial. Durante su desarrollo se localiza en el parénquima pulmonar, puede estar en cualquier localización, generalmente en el tercio medio o también en el mediastino, paraesofágico, paratraqueal, parailiar. No tiene comunicación con el árbol bronquial. Tampoco causa problemas, generalmente es un hallazgo incidental. El paciente se hace un estudio por otro motivo y termina descubriendo que tiene este quiste broncógeno. Normalmente, como dijimos, a esto no se toca, no causa problemas. Ahora, hay otro que sí puede llegar a causar problemas, ¿verdad? Que es el secuestro broncopulmonar. El secuestro broncopulmonar consiste en la presencia de una masa de tejido pulmonar separada del parénquima sano. Puede que esté sin comunicación con la vía aérea como tal, ¿verdad? O puede que sí tenga una comunicación. El aporte sanguíneo proviene de una arteria sistémica, puede que sea la aorta torácica, la aorta abdominal o también las intercostales. A menudo contiene aire pese a no estar comunicado con la vía aérea, ¿verdad? Que llega hasta aquí a través de minúsculas conexiones alveolares, dice, ¿verdad? Y se caracteriza por tener una circulación sistémica independiente. ¿Por qué decimos puede o no que esté comunicado? Porque depende del tipo de secuestro. Está lo que se llama secuestro intralobar y secuestro extralobar. Y vamos a ver primero las imágenes para entender lo que aquí está descrito. El secuestro intralobar consiste en la formación de un pulmón dentro del propio pulmón. Se forma
Es como que tiene de un lado como dos pulmones, ¿verdad? Y el extralobar, como ven aquí, es como un pulmón accesorio. Está totalmente separado de la masa de parénquima pulmonar, ¿verdad? Y esto es visible con una radiografía o con una tomografía. Muchas veces estos pacientes tienen otras patologías asociadas. Entonces, el intralobar está dentro del propio pulmón, carece de pleura propia, generalmente es un hallazgo incidental. El extralobar, como si fuese un pulmón accesorio, ¿verdad? Tiene su propia pleura, tiene su drenaje venoso que es anormal, es anómalo, que hace un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, causa patologías cardíacas que repercuten muchas veces y a veces es por ahí que se descubre este secuestro pulmonar y anatómicamente está en relación con el hemidiafragma izquierdo, puede estar en el espesor del músculo o en comunicación con el esófago. Generalmente esto se extirpa, esto es quirúrgico. Entonces, intra y extralobar son los tipos de secuestro. Aquí tenemos el caso de una niña, dice, niña de 15 años con secuestro intralobar. Ella tenía una masa lobar dentro del propio pulmón, por eso dice intralobar. Ella se presentó con molestias crónicas, ¿verdad? En el tórax izquierdo, empezó a tener dolor, empezó a tener tos, ¿verdad? Que le llevó a la consulta y se hizo el estudio donde se vio una masa pulmonar dentro del propio parénquima pulmonar, ¿verdad? Este es otro caso, este ya tenía 15, ¿verdad? Este se descubrió al 1 mes del bebé, ¿verdad? Dice, el lactante de 1 mes con secuestro extralobar, esto era su pulmón accesorio, ¿verdad? Donde también presentó hipoglicemia, resultado de nesidioblastosis. Nesidioblastosis es una condición que hace que el paciente tenga una hipoglicemia severa. Y entonces se busca la causa y se identificó, ¿verdad?, que había un pulmón aparte, o sea, tenía varias patologías asociadas. Tenía tejidos pancreáticos ectópicos en duodeno y en intestino delgado, ¿verdad? Todo esto es quirúrgico. Y lo realizan los cirujanos pediátricos. Este es otro caso de un niño de 1 año que tenía un secuestro broncopulmonar intralobar. Estaba dentro mismo del pulmón, aquí está con las flechitas marcadas, ¿verdad? Una zona que se describe por los imagenólogos como radiolúcida. Son términos que utilizan los imagenólogos que van a ver el año que viene. Ahora, ¿qué es lo que nos llega a nosotros? Generalmente esto se extirpa, ahora son quirúrgicos, nos llegan la masa pulmonar, como ven aquí. En este caso ellos ya colocan en la hoja de anatomía patológica donde dicen secuestro broncopulmonar intralobar, ¿verdad? Y aquí nos marca que tiene una arteria sistémica. Ahora, si esto es la imagen de un pulmón infantil, ¿verdad? El pulmón infantil, los alvéolos son pequeños, ¿verdad? Ahora, la zona, si esto nosotros miramos como tal, normalmente diríamos es normal, ¿verdad? El pulmón infantil, los alvéolos son todavía bien pequeñitos. Pero aquí nos habla que tiene un secuestro broncopulmonar intralobar acompañante, que sería este sector, donde vemos los alvéolos grandes, dilatados y quísticos. Si ustedes recuerdan, en la próstata, por ejemplo, ustedes describían la próstata como dilataciones quísticas y veían áreas agrandadas, ¿verdad?, de los alvéolos prostáticos. En este caso, el alvéolo en un secuestro es anómalo también, ¿verdad? Se ven, podríamos decir, hasta que parece con lo normal, pero no es normal, porque en un niño los alvéolos son pequeñitos. Sin embargo, aquí vamos viendo alvéolos dilatados. Este es otro caso de un secuestro extralobar, o sea, tenía como un pulmón accesorio, y en este sí es más notorio que no es normal, ¿verdad? Se ve que tiene esas áreas quísticas, se ve como inflamación, ¿verdad? Porque esto también es fácil de sobreinfectarse, como no es, o sea, digamos, no tendría que estar en ese lugar. En esta imagen acercando sí da para ver los alvéolos agrandados, dilatados, que esto es compatible con un secuestro broncopulmonar, ¿verdad? Ya que normalmente los alvéolos no tienen este patrón, esta morfología en un niño. También existe otra anomalía que es descrita por los cirujanos pediátricos que se llama síndrome de la cimitarra o pulmón hipogenético.
En este caso hay una hipoplasia de lo que es el parénquima y la arteria pulmonar. O sea, no se forma por completo ni el parénquima pulmonar ni tampoco lo que es la arteria pulmonar, y hace que haya un drenaje venoso anómalo a través de la vena pulmonar dilatada que finaliza en la vena cava inferior. Y en la radiografía de tórax se ve esta imagen que le llaman cimitarra. Justamente aquí el síndrome de la cimitarra nos dice que hay un retorno venoso pulmonar anómalo, donde la vena pulmonar conecta directamente con la vena cava en vez de culminar en la aurícula izquierda. Entonces, en la tomografía se ve esta imagen. Cimitarra es este cuchillo, esta espada, ¿verdad?, que tiene esta morfología. Y esa es la imagen, esa es el nombre que le dieron los imagenólogos, ¿verdad?, parecido a una cimitarra. Y es por un drenaje venoso anómalo. Ni el pulmón se forma bien como tal, y tampoco la vena pulmonar, en vez de culminar en la aurícula izquierda, termina en la vena cava inferior y da esta imagen. También es quirúrgico. Luego, las anomalías o fístulas, que justamente habla de la tráquea y del esófago como tal, donde es descrita como las más frecuentes. Todas ellas son quirúrgicas también, ¿verdad? Y estas clasificaciones fueron cambiando con los años. Ya lo describían en 1929 Bock, Lett en 1944, Clun en 1976. O sea, son clasificaciones que fueron en décadas anteriores ya descritas, ¿verdad? Anteriormente, muchas de ellas se diagnosticaban después de que nacía el niño. Hoy día, como hemos mencionado, existen muchos tipos de ecografías que nos ayudan a hacer el diagnóstico ya intraútero, ¿verdad? Inclusive existen ginecólogos especialistas en cirugías fetales intrauterinas, ¿verdad? Entonces, justamente aquí vamos a hablar de cada una de ellas. La C es la más frecuente, que habla del 86 al 90%. Entonces, el tipo 1 se llama atresia esofágica sin fístula, sin conexión, o atresia pura. En este caso, como observan aquí en la imagen, la tráquea está separada del esófago. Como tal, no hay una comunicación entre los dos, pero el esófago en la parte superior termina en un fondo de saco ciego y en la parte inferior termina en un fondo de saco ciego. O sea, esto hay que operarse, si no, prácticamente es como si fuese que no tiene esófago, ¿verdad? Entonces, este sería el tipo 1 o atresia pura. Esto, por suerte, digamos, es 5% de los casos. La atresia con fístula proximal, que es también en un bajo porcentaje, 1 a 3%, aquí sí existe una fístula, una comunicación de la tráquea con el esófago superior. O sea, el esófago superior se conecta con la tráquea por una fístula y el esófago inferior termina en un fondo de saco ciego. Aquí, como dice, no hay pasaje de aire al intestino, es long gap, significa es un tipo de cirugía, tienen que unir estos cabos y están alejados, ¿verdad? Ahora, la atresia distal con fístula, distal, que es, digamos, el más frecuente, y dijimos que es del 86 al 90%, que es este, se presenta una bolsa esofágica superior en forma de fondo de saco ciego. El esófago inferior es el que se comunica con la tráquea y, como dice aquí, la distancia entre los dos es inferior a 2 o 3 vértebras. Esto ya se diagnostica en la ecografía prenatal. Generalmente hay una cámara gástrica normal, ¿verdad?, debido a que hay pasaje de aire a los intestinos, y puede que sea lesivo a los pulmones, causando neumonitis químicas o sobreinfecciones bacterianas. Generalmente se debe de corregir ya intrauterinamente, como dijimos. El tipo 4 es el 2% de casos. En este caso hay fístulas en los dos extremos. El esófago superior con la tráquea se comunica por una fístula, el esófago inferior también se comunica con una fístula. También es quirúrgico. El tipo 5, que se llama fístula sin atresia
o que tiene una forma de letra H, ¿verdad? La tráquea y el esófago se comunican como tal por una fístula intermedia. Esto tampoco es muy frecuente. Y aquí, como dice, el diagnóstico se realiza en la infancia, muchas veces donde van apareciendo los primeros síntomas. Todos ellos son quirúrgicos. Bueno, después tenemos la atelectasia, que quizás ustedes ya lo desarrollaron con lujo de detalles en fisiopatología, ¿verdad? Porque es más fisiopatológico que anatomopatológico. Igualmente vamos a dar aquí la clasificación para poder completar nuestro cronograma. La atelectasia también se conoce como colapso pulmonar. Esto es la pérdida del volumen producida por una expansión inadecuada de los espacios aéreos. Y tenemos tres tipos principales que difieren de acuerdo a las causas. Por reabsorción se produce cuando hay una obstrucción que esté obstaculizando la llegada de aire a las vías respiratorias. La causa más frecuente de colapso por reabsorción es la obstrucción del bronquio, ya sea por un tapón mucoso purulento, por ejemplo en una neumonía complicada, o por un tumor, por una neoplasia que esté obstruyendo, que lleve a un colapso pulmonar. Entonces esto sería por reabsorción. Después tenemos por compresión, que es también llamada pasiva, o por relajación, que implica que hay la presencia de un líquido. Este líquido puede ser sangre, aire dentro de la cavidad pleural, como vemos aquí, y hace que colapse mecánicamente el pulmón. Entonces ese es por compresión. Ahora, por contracción se produce cuando hay una cicatrización con cambios fibróticos que hace que el pulmón no dificulte o impida que se pueda expandir. Y esto hace que el retroceso elástico esté aumentado durante la expiración. Esto ocurre en patologías como la tuberculosis, que hemos estudiado, donde el pulmón prácticamente parece como un queso, ¿verdad? Se fibrosa como tal, o patologías que se llaman intersticiopatías, que seguramente van a andar en clínica médica, ¿verdad? Que son patologías que comprometen el intersticio y causan fibrosis. Entonces, si miramos esta imagen y vemos que hay sangre, no sé si se ve muy bien en el fondo, por eso les digo que es sangre, ¿cuál de los tipos de atelectasia les parece que es? ¿Es por contracción? ¿Es por compresión? ¿O es por reabsorción? Por compresión, ¿verdad? En este caso. Y el último, que es síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo o de dificultad respiratoria aguda, justamente cuando habíamos estudiado la parte de tumores pulmonares, o sea, en ese capítulo, y hablábamos del cigarrillo electrónico, hablábamos que una de las posibles vías de culminación de esta patología era la lesión pulmonar aguda con formación de membranas hialinas. Como yo les pregunté a otros cursos, yo particularmente el cigarrillo electrónico lo conozco desde el 2013, cuando mis compañeros que fumaban mucho querían dejar de fumar y supuestamente que el cigarrillo electrónico les iba a dejar de fumar el cigarrillo convencional. Ahora les pregunto, ¿hace cuántos años ustedes conocen el cigarrillo electrónico? ¿Hace cuánto tiempo que salió en el mercado? Yo realmente no sé cuánto tiempo, como les digo, pero yo recuerdo que mis compañeros habían comprado, cuando eso era nuevo, el cigarrillo electrónico, y supuestamente eso iba a evitar que ellos quieran fumar el cigarrillo convencional, ¿verdad? Se hicieron varios estudios para poder llegar, ¿verdad? Y decir, el cigarrillo electrónico causa esto, ¿verdad? Porque del 2013 hasta ahora hablamos de 12 años, ¿verdad? Y generalmente para que un estudio sea válido tiene que tener mínimo 5 años en adelante, ¿verdad? Y hoy día se descubrió, como les dije en la clase pasada, ¿verdad?, los efectos del cigarrillo electrónico y que también como el cigarrillo convencional puede o no ocasionar neoplasias. Pero lo que se vio es que tiene 3 vías que puede ocasionar el cigarrillo electrónico y uno de ellos es que puede producir el síndrome de distrés o lesión pulmonar aguda, ¿verdad? La lesión pulmonar aguda como tal, en este caso, estudiamos y es definida como una condición donde es de afectación bilateral, donde hay daño endotelial y epitelial
que básicamente ser causa por numerosos trastornos. No es solo el cigarrillo electrónico. El cigarrillo electrónico es algo nuevo que se incorporó, ¿verdad? Esto ya se describía por años y en realidad es un término más clínico que patológico, ¿verdad? Donde se define como una disnea de aparición aguda, ¿verdad? Dificultad respiratoria aguda, brusca, reducción de la presión arterial de oxígeno o hipoxemia. Ustedes el año que viene seguramente van a andar en semiología médica y en patología médica y luego en clínica médica la gasometría. La gasometría es toda una clase, cómo interpretar un estudio de gasometría, cómo realizar, etc. Y es bastante complicado, no es nada sencillo el estudio de la gasometría, ya les adelanto, ¿verdad? Entonces, hasta ahí es clínico. La clínica, ¿verdad? Disnea, digamos, brusca, aguda, reducción de la presión de oxígeno que se hace por un estudio de gasometría y, por supuesto, la aparición de infiltrados pulmonares bilaterales en una radiografía de tórax, todo ello sin evidencia clínica de insuficiencia cardíaca izquierda. O sea, no tiene que tener patología cardíaca asociada a lo que significa, ¿verdad? Entonces, a este conjunto de disnea, reducción de la presión arterial e infiltrado bilateral, porque cuando uno tiene disnea se le solicita una placa de tórax y se confirma, se conoce como lesión pulmonar aguda. Entonces, el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿verdad? Es un síndrome clínico provocado por una lesión difusa epitelial, así como capilar alveolar. La evolución se caracteriza por una insuficiencia respiratoria rápida, ¿verdad?, que amenaza la vida y se acompaña de cianosis e hipoxemia arterial grave, que puede progresar a una falla multiorgánica. Ahora, la manifestación histológica, como nosotros damos el sello diagnóstico de distrés, es cuando vemos un daño alveolar difuso o DAT, que es la formación de membranas hialinas. Entonces, la membrana capilar alveolar, si ustedes recuerdan de histología, tenía dos barreras. El endotelio microvascular, que era un epitelio plano simple, y el epitelio alveolar, que también era un epitelio plano simple. Y esto eran barreras que le llamábamos en histología. Ahora, en el síndrome de distrés, esta barrera está comprometida. ¿Por qué? Porque hay un daño tanto en el endotelio del vaso como también en el epitelio alveolar. La lesión está producida por un desequilibrio de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios y tan pronto como inicien 30 minutos después de la agresión aguda, empieza a liberarse interleuquinas 8, que es un factor quimiotáctico y activador de neutrófilos, y se cree que estos neutrófilos tienen una función importante en la patogénesis de lo que es el distrés. Entonces, microscópicamente nosotros vamos a identificar que hay congestión capilar, necrosis de estas células, edema, hemorragia y acúmulo de neutrófilos en los capilares, así como también la formación de membranas hialinas. En la fase que se va organizando, podemos llegar a ver proliferación de neumocitos tipo 2 y, como dice ahí, la resolución es poco habitual. ¿Qué significa la resolución es poco habitual? ¿Qué se entiende por ese término? Porque muchas veces tenemos que entender lo que estamos leyendo para poder interpretar. ¿Qué quiere decir la resolución es habitual? Es poco habitual, perdón. ¿Cómo? ¿Qué se Es decir, la resolución es poco habitual significa que pocos pacientes pueden llegar a sobrevivir. O sea, que revierta el cuadro es difícil, significa eso. En el Robbins está esta imagen que nos muestra un alvéolo, ¿verdad? De este lado, parte en la mitad. Nos muestra el epitelio respiratorio, ¿verdad? Cómo tendría que ser, que tenemos macrófagos alveolares, neumocito tipo 1 y tipo 2. Y nos muestra qué es lo que ocurre cuando hay una lesión pulmonar aguda. Nos muestra, primeramente ahí arriba, si vemos, ¿qué pasó con nuestras células? Están desprendidas, erosionadas o desnudadas, ¿verdad? Se desprenden.
Hay también necrosis de neumocito tipo 1, nos dice. Aquí, como dijimos, a los 30 minutos que comienza la afección, empiezan a liberarse interleuquinas 8 y dijimos que esto es quimiotáctico. Quimiotáctico significa que va a llamar más neutrófilos y estos neutrófilos van a abandonar la circulación y llegar en el alvéolo. Algo parecido a la neumonía. ¿Se acuerdan que en la neumonía ustedes veían los alvéolos llenos de neutrófilos? Aquí también vamos a ver alvéolos llenos de neutrófilos, desprendimiento celular y necrosis. Ahora, ¿cuáles son las causas conocidas del síndrome de distrés respiratorio? Sepsis de cualquier tipo, broncoaspiración por vómitos, neumonías graves que culminan con esto, traumatismos, COVID, justamente como creo que les llegué a comentar en la clase pasada, en la época de la pandemia, seguramente, no sé si fue con familiares mismos de ustedes o conocidos, alguna vez seguramente escucharon que decían, se tiene que despedir porque va a morir. No sé si llegaron a escuchar en la época del COVID, los médicos dicen que va a morir y hay que despedirse del familiar o del conocido, del amigo, ¿verdad? Cuando decían eso, los médicos, es porque estaba en este síndrome de distrés respiratorio agudo. Y prácticamente, si bien se puede salir, es casi irreversible, ¿verdad? Casi decimos porque hay pocos casos descritos que sí salieron, ¿verdad? Y otros, aquí le agregamos ahora lo que es el cigarrillo electrónico, que justamente hace una lesión pulmonar aguda. Entonces hay un cuadrito, ¿verdad?, que manejan los clínicos donde dividen en causas de lesión pulmonar aguda directa, como por ejemplo una neumonía, una aspiración de contenido gástrico. Esas son las más comunes. Menos comunes, una contusión, un golpe, un émbolo de grasa, por ejemplo, una paciente que se hizo una lipo, ¿verdad? Un paciente que casi se ahogó, ¿verdad?, que se le llevó al hospital, ¿verdad? Una inhalación de gas, un edema pulmonar, ¿verdad?, después de una reperfusión por un trasplante, ¿verdad?, los casos más raros. O indirecta, como una sepsis, un traumatismo severo, una quemadura, una transfusión, ¿verdad?, a un paciente, o menos comunes como drogas, pancreatitis, enfermedades autoinmunes que también pueden llevar a una lesión pulmonar aguda. Lo cierto es que la lesión pulmonar aguda tiene 3 características y son clínicas, como dijimos. Esto no es patológico, o sea, no es anatomopatológico, es el clínico el que diagnostica, donde el paciente clínicamente tiene una disnea de inicio brusco, ¿verdad?, una disnea aguda, se le solicita una placa de tórax y se ve un pulmón blanco, prácticamente un pulmón blanco. Si ustedes buscan pacientes fallecidos con COVID, ¿verdad?, la mayoría van a aparecer con este tipo de pulmón, que era la placa típica en la época del COVID, ¿verdad? Y aparte se hace lo que es el estudio de gasometría, donde hay una hipoxemia, como dijimos. Entonces aquí prácticamente el pulmón blanco. Ahora, ¿cuáles son los cambios anatomopatológicos que ocurren en estos pacientes, ¿verdad? Generalmente la mayoría de los pacientes pasan por esta fase exudativa y fallecen. Ese es el camino más común, ¿verdad? Donde hay cambios en el alvéolo con formación de membranas hialinas, edema intersticial e intraalveolar, alvéolos colapsados llenos de neutrófilos, así como ustedes veían en esa neumonía que estaba en el laboratorio. En el epitelio hay denudación, denudaciones, desprendimiento de las células y necrosis de neumocitos tipo 1. Cambios en los vasos, también del pulmón, donde hay necrosis de las células, neutrófilos, microémbolos y hemorragia. Ahora, si llega a pasar de fase y pasa a la segunda fase, que es la proliferativa o organizadora, en este caso también hay restos de membrana hialina, con o sin organización, presencia de miofibroblastos, que son unos fibroblastos modificados que actúan en el proceso de cicatrización, y presencia de linfocitos. Cambio epitelial con proliferación e hiperplasia de neumocitos tipo 2, cambios vasculares, lesión endotelial y tromboembolia en arteriolas. Ahora, si pasa a la tercera fase, supongamos sobrevivió el paciente, pasa a fibrosis, cambio alveolar con fibrosis colágena, cambios microscópicos, el pulmón parece como un panal de abeja,
¿verdad? Todo así con buracos, agujeros. Se le conoce como bronquiectasias por tracción. En el epitelio hay metaplasia, hiperplasia escamosa y cambios vasculares con remodelado de arterias, fibrosis de íntima y engrosamiento de la media. Entonces, si nosotros miramos esta imagen, esto es un paciente con lesión pulmonar aguda, donde vemos los alvéolos y el intersticio con células inflamatorias, y esto que vamos viendo de color eosinófilo son las membranas hialinas, que aquí se ven mejor. Estas son las presencias de membranas hialinas. Que las membranas hialinas están presentes es lo que se llama daño alveolar agudo o DAT, ¿verdad? Y esto es lo que decían es irreversible, ¿verdad? Esto es incompatible con la vida, pero como dijimos, como medicina no existe siempre ni nunca. Hay personas que se salvan, pero es un pequeño porcentaje, la gran mayoría fallece. Y aquí, como ven, hay hemorragia, vasos llenos de sangre, vasocongestión. Aquí también vamos viendo alvéolos llenos de células inflamatorias, membranas hialinas. Aquí se ven mucho mejor las membranas hialinas. Esto que tiene un color eosinófilo fuerte o fucsia, esto que parece chicle, esta es la membrana hialina, el alvéolo lleno de células inflamatorias, el intersticio también, ¿verdad? Aquí también vamos viendo la presencia de membranas hialinas. Ahora, como dijimos, si va pasando a las otras fases, a la subaguda, se forman miofibroblastos que son como si fuesen, esto que vemos aquí, estas pelotitas de tejido fibroso. Esto se conoce como cuerpo de Mason, estas estructuras redonditas que se puede ver en un pulmón que está intentando reparar, y esto se hace una tinción especial que se llama Van Jensen para poder reconocer estos cuerpos de Mason. Ahora si les pregunto, este es un pulmón en resolución de una lesión pulmonar aguda, sobrevivió, digamos así. ¿Les parece que es normal este pulmón? Prácticamente es todo fibrosis, ¿verdad? Muy poco alvéolos, generalmente igualmente se complican y fallecen, ¿verdad? Por eso, aquí, este término que dice aquí en el resumen es un término clínico, donde dice hipoxia aguda y rápidamente progresiva. Esa es la disnea que dijimos, el primer punto, ¿verdad? Debido a lesiones pulmonares o sistémicas, que es lo que le va a caracterizar justamente a este paciente. Disnea brusca, disnea progresiva. 40% de los pacientes mueren en los 28 días del inicio del síndrome de distrés. Y es lo que pasaba con los pacientes con COVID en la época de la pandemia, ¿verdad? Ahora, principalmente debido a que ellos se infectan, hacen sepsis y hacen la falla multiorgánica, ¿verdad? La edad media, generalmente esto es más común en 60 años, pero como dice aquí, puede ocurrir en niños hasta en pacientes más ancianos. Y si hablamos del sexo masculino versus el femenino, ligeramente por la estadística se vio más en varones que en mujeres. Y son los pacientes que están así, ¿verdad? Con este cuadro, digamos así, que están con estos millones de aparatos que solemos ver, ¿verdad? Entonces a esto se le llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Disnea de inicio brusco, progresiva, pulmón blanco, infiltrado bilateral e hipoxemia en un estudio de gasometría. Realmente todo esto, el diagnóstico es clínico. Las fases que estuvimos viendo son pacientes fallecidos en autopsias donde se encontró por qué, porque por supuesto alguien quiere investigar siempre por qué es lo que fallecen, ¿verdad? ¿Qué es lo que se forma? ¿Cuál es el cambio que ocurre? Y ahí es que se vio la formación de estas membranas hialinas y se lo categorizó como daño alveolar agudo. Y bueno, entonces dejen el cigarrillo electrónico porque este es el camino seguro, ¿verdad? En muchos de los pacientes, o sea, de las personas que fuman, ¿verdad? Pero como vieron, esto tiene muchas causas, ¿verdad? No, el cigarrillo hace poco se le agregó, ¿verdad? Pero tiene muchas causas. Bueno, hasta ahí es esta